Bueno, este programa se permite ciertos lujos ocasionales, ¿no? El de invitar a figuras que escapan un poco del análisis de la coyuntura y que nos invitan a reflexionar, a pensar el país desde otra perspectiva. Estamos esta noche con el sociólogo e historiador Hugo Neira. ¿Cómo está, don Hugo? Bienvenido. ¿Cómo está, Renato? Hace un rato que... ¿Tú sabes cuándo te vi, te conocí, antes de conocerte personalmente? Cuando hice una selección en la Biblioteca Nacional de artículos importantes junto con la de Rama para que aprendieran y hicieran ejercicios en los colegios secundarios. Y habías escrito un artículo que te habías ido a la Argentina con un grupo de amigos y estabas buscando novia. Cierto, sí, eso habrá sido hace 11 años más o menos. Sí, 11 años que estás en la biblioteca. Cierto. Te vas ahora a España, ¿no? Regreso ahora a España, en algunos días más. Y vamos a hablar de eso, porque yo siento que los periodistas, y me incluyo por supuesto, nos quedamos en el día a día, a veces en la anécdota noticiosa, en la minucia informativa, y a veces necesitamos eso, tomar un par de pasos hacia atrás, como dicen los pintores, para entender el cuadro que están pintando. Fíjate, ¿no? Una de las cabezas más claras que ha tenido el pensamiento peruano ha sido José Carlos Mariátegui. Mariátegui escribió 2 libros importantes, La escena contemporánea y 7 ensayos, ¿no es cierto? Siempre hay que ver qué pasa en el mundo y qué pasa en la sociedad peruana. Así es. Y estamos yendo y viniendo. Hace poco he estado en Madrid. Les cuento. Usted todos los años tiene la costumbre de viajar por lo menos una vez a Europa. A Europa, sí. Una vez al año religiosamente, para volver a informarme del mundo. ¿Por qué? Porque en París, donde voy, hay institutos dedicados a cualquier cultura del mundo y uno tiene una información enorme. Y te diré, Madrid me ha impresionado, hacía un rato que no iba. ¡Qué estructura extraordinaria de metro! Ah, bueno, es fantástico. ¿No el cuarto mejor metro del mundo, según una estadística de hace 2 años. Así es, sí. Es una serie de capas. Y los madrileños se quejan porque los trenes no pasan cada 3 minutos como antes, sino cada 5. Claro, uno se escuchaba y decía, bueno, si ese es el peor dilema, eso, ¿no? El mayor dilema son capas que el explico al público, son capas, pisos, uno debajo de ojo. Abajo tiene además una estación de tren que sale a larga distancia. Usted ha vivido mucho tiempo fuera. Yo he vivido 2 veces en España. ¿Cuántos años ha pasado fuera del Perú, entre su estancia en Francia, en España? Se me fue toda la vida, 30 años por lo menos. 30 años. Viviendo y viniendo. España, por ejemplo, estuve 2 veces. La primera vez bajo el gobierno de Franco a la Casa Velázquez en la universidad, ¿sí? Como profesor francés. Y en esa época, como era un investigador, estas cosas, el diario Madrid, cuando hablé con tus amigos españoles... Que era contrario a la dictadura, por supuesto. Totalmente, era el único periódico que se enfrentaba a Franco. Sí. ¿Sabes por qué lo permitía Franco? Ya en los años que venía un poco de bajada, ¿no? Antes, unos 4 o 5 años antes de morirse, era la iglesia que le imponía eso, con gente de izquierda. La mitad eran comunistas de partido, pero no lo decían. Y entonces me llamaron y yo escribía en el Madrid. Me quedaron unos amigos de primera, porque después volví al Perú. Venía el periodo de Velasco y no me quería perder porque había luchado por los campesinos. Y el caso es que cuando regresé vi la transición y ahí me convencí de la necesidad de la democracia. Cuando vi la transición. ¿Antes usted no estaba convencido de la necesidad de la democracia? No, porque pensaba, estaba en contra, pero pensábamos que mi generación que había que hacer una revolución, ¿no? Este era el tema. Y me di cuenta que había una gran revolución que se llama tener un país democrático. Antes de continuar con la otra pregunta, ¿no?, que quería hacerle, ahora que mencionó a Franco, en España, bueno, se ha revivado un poco el franquismo a raíz de la exhumación de los restos del dictador y hay toda una discusión al respecto. Pero creo que es una discusión que atañe a todo el mundo, ¿no? A raíz de la elección de Trump, probablemente en distintos países ha habido como una suerte de revival, de reubicación de las posturas más radicales, las más autoritarias. Y da la impresión que en nuestros países también ha habido un paso de los gobiernos más progresistas, casi de izquierda, a opciones un poco más de derecha radical. Hoy vemos en la elección municipal de Lima que los principales candidatos tienen una propuesta de cierto grado de autoritarismo. Urresti, Belmont y Reyardo, para un sector, representan un poco la mano dura. ¿Usted siente, doctor Neira, que en el Perú, puntualmente, tenemos una vieja debilidad por la mano dura? ¿Nos gusta en el fondo ese caudillo que pueda ordenar la casa, que pueda disciplinar a la sociedad y que somos demócratas en el discurso,
pero que en el fondo reclamamos una estructura mucho más disciplinaria? Por desgracia, sí. Sí. Por desgracia, sí. Queda una... fíjate, la cosa más simple es las personas que han hecho grandes cambios teniendo poder en la vida peruana, ¿quiénes han sido? Leguía, que se transformó en un dictador durante el gobierno que tuvo, sí. Echó a los liberales, echó a los civilistas, era tan intransigente que a un joven de 24 años, que no era peligroso, el presidente de la Federación de Estudiantes, lo deportó ahí a la Torre. Bueno, ahí le dio una beca con eso, ¿no? Fue a México revolucionario, después a Oxford, fue una deportación con ventaja. A la Alemania del Weimar, en fin. Y a Mariátegui se iba. Hay un lindo trabajo sobre Flores Galindo, sobre los últimos años de Mariátegui. Mariátegui estaba acosado por el gobierno de Leguía y se iba a la Argentina, sí, y lo sorprendió la muerte. Y luego tienes tú el otro personaje, Odría. Hubo crecimiento de economía liberal. Luego viene Velasco, y luego viene Fujimori, que interviene y hace... ante Sendero, y luego la economía liberal, que no nos ha dejado durante 18 años. O sea, lo que usted dice es que estos presidentes fueron los que mayores cambios imprimieron a la larga. Y que nos avergüenza que no se hayan hecho con democracia. Entonces hay una cosa. Y hay otra cosa más también. No somos un país completamente moderno, ¿no? Hay una parte del país que ya es moderno. Es un país urbano. Es un país con grandes ciudades. Lo que dice el Instituto Nacional de Estadística, que es muy serio, dice que en este momento somos un país urbano al 90%, 10% rural. Es mucho, incluso nos pasamos a otro lado. Y dice también que somos un país costeño. La costa en este momento es el 70% de la población. Por primera vez en 3.000 años, la sierra, las grandes cuencas, son 30%. Lo digo sin ningún interés así sentimental, porque uno nací en Abancay, así es, yo lo sé, ¿no? Pero lo que está pasando, lo otro no somos modernos en el campo político. La política simplemente no es la guerra. La política es aceptar, muy simple, que hay mayorías y minorías. Eso lo dijo en una columna reciente en El Comercio, si no me equivoco, que hay gobernantes y gobernados. No todos podemos hacer política porque estamos ocupados en ganando la vida. Y no aceptan, fíjate, vas a España. Me vino la idea mientras venía en el carro que esto lo escuché a Felipe González, que es un gran personaje de la vida española, ¿no? 4 veces gobernante, el primer socialista que llegó después de los gobiernos que vinieron después de Franco, que eran de derecha democrática. Y dijo una cosa, la prueba fundamental de la democracia es la capacidad para aceptar la derrota. Y cuando en este país, el año 2016, hubo una votación A por PPK y una votación B, no jerarquías, por Keiko, los dos se sintieron ganadores o perdedores. ¿Ganadores? Entonces, los dos? No. Bueno, podría ser PPK y los que estaban en contra de Keiko sintieron que habían perdido el Congreso. No perdían nada. Y el Congreso... Y Keiko se replegó durante varios meses porque no había tenido el Poder Ejecutivo. De hecho, seguimos viviendo un poco las secuelas dos victorias, sí, no 2 derrotas. Sí. Lo han vivido como derrotas hasta hace poco. Entonces hay que saber aceptar los hechos y respetar al otro. La mayoría. Pero es tan difícil escuchar de parte de un político, ¿no? Decir, me equivoqué, no estuve a la altura de ese desafío, yo no soy el más capacitado para ese puesto. Esas cosas los políticos no las incorporan en su discurso nunca. Nunca. Podrían aprender el fútbol. Uno aprende a perder también, ¿no? Sí. Es fundamental. ¿Los intelectuales deberían participar en la política o no? Usted decía hace un instante que no todos necesariamente tenemos que participar en política, que es una actividad... Yo no. Yo me he vuelto a la vida en la política activa, quiero decir. Un universitario. Yo no. Por una razón. He tenido 2 militancias en mi vida, pero a fondo. Usted participó en el gobierno de Velasco, ¿verdad? Claro, pero antes de eso yo era comunista. Pero no era... Cuando le dicen, de ser comunista, cuando le dicen a un señor, le dicen, usted es muy católico, porque lo veo siempre el día domingo en la Virgen del Pilar en San Isidro, y el señor le contesta, y si yo soy católico, yo estudié para cura. Entonces ser comunista no era ser de izquierda, militabas, tenías una disciplina.
Me salí del partido. Cuéntenos una estampa de usted en sus años de comunista. ¿Qué cosas hacía el Hugo Neira comunista? Primero, como tú eres hijo de militar, sí. Yo también. ¿Ah, usted también es hijo de militar? Mi ¿Sí? padre era policía. Ah, bueno, y claro. Y mi padre quería que yo entrara a la escuela militar. Y yo no tenía ninguna ganas de entrar a la escuela militar. ¿No? Era deportista, era buen alumno, esas cosas, y podría entrar. Y mi padre dijo, no te doy un centavo, no te ayudo para... Gracias sobre todo a San Marcos. Entré a San Marcos. Fui obrero en una fábrica de textiles que había en la Colonial que han desaparecido. Era estudiante, buen estudiante, y tenía militancia. ¿Y la militancia qué era? Ir a formar sindicatos. Entonces, formaba sindicatos... Y yo entraba de obrero, formaba sindicatos y al mes me votaban, porque se dan cuenta que algo había así. Y luego de esto me alejé del Partido Comunista. Esa fue su primera militancia. ¿Y cuál fue la segunda? La segunda, Velasco. Claro, claro. Y cuando llegué a Europa e hice un viaje a la Unión Soviética, se me quitó todos los deseos de ser incluso marxista. A eso me refiero. Pero lo que yo te digo es que yo sigo en materia de... Que sigue siendo un universitario. Un universitario. Y ¿qué nos ha traído su te tesis? Digo, lo que dice soy en sociología hay escuelas, ¿no? Max Weber, ensayo sobre la teoría de la ciencia, y dice que el sociólogo debe tener la neutralidad axiológica. Entonces, para ser un buen profesor universitario, ser un analista político, no milito necesariamente en ningún partido. Ganas tengo, pero no. Tengo pasiones, como todos. Se le achacó hace algunos años unas simpatías hacia el fujimorismo. No sé si usted se reivindica en eso o no. Al revés, es todo lo contrario. Estando en Papeete, en Tahití, yo vine varias veces a Lima para formar parte del, por ejemplo, el Foro Democrático. Se lo puedes preguntar a Borea. Y el Foro Democrático nos oponíamos a la tercera elección de Fujimori. Y estaban ahí, íbamos por todas las universidades del Perú, Cucho allá de la Torre, Lourdes Flores y yo, unos desangelados, universidades que no querían saber nada, estaban contentos con el chino, no había política, no había partidos, y nosotros estábamos en contra. Deliberadamente y lo que he escrito en la tercera mitad. Entonces me han colgado eso por un truco pues criollo, ¿sabes qué? ¿Por qué fue? Neira es queiquista y entonces ya no lo leo, pues ya, claro. Porque así funciona. No, pues léanme, esas son mis conductas. Si hubiera sido pero la etiqueta, el remoquete de queiquista, ¿usted lo siente gratuito? No me da la gana de ser anti de algo. Si mañana Movadef quiere ser un partido, yo no tengo nada en contra. Y si mañana... Ni siquiera con el Movadef, digamos... No, por decirlo duro, porque si hay democracia, si ellos renuncian a la violencia, ¿no es cierto? Hay cosas elementales, tienen que pagar, entrar a un club, pues un club democrático, ¿no? Y si fuera el Frente Amplio y quisieran cerrar el Congreso del Frente Amplio, yo no estaría de acuerdo, en ningún caso, en ningún caso. ¿Por qué? No me parece. La democracia son contrapesos, tiene que haber un ejecutivo, tiene que haber un legislativo. Lo digo por el público, por si acaso, porque tú lo sabes, esto lo inventó Mirabeau, y Mirabeau decía, un poder en una sola fuerza es inevitablemente tirano y corrupto. Entonces, ¿qué se ha inventado? No hemos encontrado los seres humanos otra solución. Esto de la autonomía de los poderes, de la separación de los poderes, queda bien en la letra escrita, pero lo cierto es que no hay tanta separación, porque hay permanentes intromisiones de un lado y del otro, y no sé si nos tenemos que acostumbrar a ese tipo de convivencia. Eso no tiene la culpa las instituciones de la ley, sino que no nos acostumbramos a reconocer el otro. Es un problema de costumbres y de actitudes. O sea, no estamos preparados para ese sistema político en que lo fundamental es la tolerancia ante el otro. Usted ha escrito recientemente, bueno, en el 2012 y 2013, dos títulos que creo que viene a colación mencionar ahora: ¿qué es república y qué es nación? Nos encaminamos al 2021, un año sobre el que se discute mucho, o quizá no tanto en realidad. Y claro, la pregunta que a uno se le ocurre hacerle a usted es: ¿el Perú es una república, por lo menos nominalmente, pero es una nación o no? Para comenzar... Porque vamos a cumplir 200 años de república. Te contesto rápidamente. Para comenzar, ni siquiera hemos terminado de ser una república. República viene de res pública, ley para todos.
Renato, dime, ¿tú crees que la ley es para todos en el Perú? No, acabamos de pasar una crisis en el sector justicia, ¿no es cierto? Que la seguimos pasando, y creo que a la gente le ha indignado sobre todo porque sabíamos que los jueces eran corruptos, pero que era una cosa tan sistémica, nadie se la imaginaba, ¿no? Es sistémica y perversa. Todo el mundo sabe que te tratan en una comisaría de manera muy distinta y en un juzgado según el color de la piel, según el apellido, ¿no? Y todo, de dónde vienes, ¿no? De qué clase social. No somos todavía una república. Menos una nación entonces. La nación, tenemos sentimientos nacionales, pero no hemos terminado de convencernos. La nación, es una cosa, Renan, es tener una emoción con una meta común. No tenemos una meta común. Por una razón, somos un país muy complejo, como tú sabes, con culturas diversas. Entonces los valores que puede tener una persona del Amazonas o de Puno o de Piura son muy distintos. Hay gente que quiere hoy día, con toda razón, que el Perú sea un país que crezca económicamente y todas estas cosas, y la idea de ser ciudadano, tener derechos, les parece menos, y por eso a veces quieren buscar un jefe que apresure los elementos económicos y no los otros que nos permiten vivir libremente, que son los derechos de cada uno de nosotros. Usted también ha hecho una diferenciación bien interesante entre lo que significa ser una sociedad y lo que significa ser una comunidad. ¿Los peruanos tenemos más tendencia a formar comunidad o a un sentido más social, más de sociedad? Todavía a ciertas cosas nos encontramos. Has visto las barras en Rusia, ¿no? Sí. Que le han dado un premio. Sí, a la barra peruana. Antes teníamos una conciencia más cercana, parece mentira, 30 años atrás, cuando sabíamos cómo era la historia del Perú. Conocíamos qué nos había pasado con la guerra con Chile, qué cosas ocurrieron en el siglo XIX. Han quitado la historia del Perú. La pregunta es, ¿qué hace que las gentes se vuelvan comunes, a pesar de las diferencias? ¿Tú crees que hay un norteamericano que no sabe la historia de los Estados Unidos? Pues hay muchos peruanos de los últimos decenios que no han tenido un curso de historia en el Perú, y tampoco un curso de educación cívica. Y eso es muy grave, porque eso forma ciudadanos. Entonces, estamos por construir una nación. Hay emociones peruanas muy fuertes. ¿Y usted a quién responsabilizaría o a quién le atribuye la responsabilidad de esa suerte de abandono en la educación? A los bárbaros que en el año 90 para adelante, a la mitad del 80 y 90, y siguieron hasta el día de hoy, desaparecieron los cursos en los colegios nacionales donde yo estudié. Yo estudié en Melitón Carvajal. Así es, sí, y teníamos cursos de literatura, de historia. Tú eres un escritor, te leen en los colegios, no tienen curso de literatura, no leen a Vargas Llosa. Hay planes alternativos, ¿no? Como los planes lectores de las editoriales que intentan penetrar, exactamente, ¿no? Como curso estructural. Decir, han inventado un truco peruano pues bien tramposo que se llama las áreas. Nadie en el planeta, en ninguna nación, estudia por áreas. Estudias física, química, geografía, matemáticas, estudias gramática castellana. ¿Qué fue más importante para usted en su educación? ¿Formarse fuera del Perú? ¿La experiencia escolar en el Colegio Fiscal y en el Melitón Carvajal después? ¿O haber coincidido en San Marcos con figuras como Pablo Macera y Raúl Porras Barrenechea? La formación del Colegio Nacional era estupendo. Ya salí formado. ¿Sabes cómo era el quinto año de media? Me acuerdo, en el curso de historia, nos ponían la postura de Bolívar y la postura de San Martín, ¿no? Su punto de vista. Decían, San Martín pensaba traer un príncipe y hacer una monarquía nacional que era mejor porque conocía un poco la sociedad peruana, muy jerarquizada, etc. Y Bolívar, casi lo mismo, pero vitalicio, el presidente vitalicio. ¿Qué piensa usted? No había necesidad de comprensión lectora, porque era un ejercicio que eso, nos enseñaba a razonar. Claro. No eran preguntas de respuestas optativas. Renato, nos ponían poemas. ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de Junco y Capulí? Ahora era Vallejo todo el día. Sí. Y entonces, ¿qué dice Vallejo? Es un poeta que tiene la nostalgia de una mujer nativa y se enamora y tal cosa. Nos hacían reflexionar. ¿Enseñan eso hoy día? No. Ese es
te pregunto, ¿tú crees que en Bolivia, en Chile han cambiado el sistema? No, el Perú se ha salido de la línea del tren, ¿eh? Es decir, nos hemos salido del sistema global del mundo. Bueno, lo que usted nos dice, que es algo que ya sabíamos, pero que necesitamos que nos lo recuerden de tanto en tanto, es que la educación sigue siendo el sector abandonado y donde deberían ir el mayor porcentaje del presupuesto. Y además, hacer como en otros países, gentes que terminen de secundaria para hacer estudios superiores, universitarios, y otros que salgan ya formados. Pasa eso en Finlandia y en Francia también, cursos técnicos, y salen. ¿Cuántos muchachos sicarios, delincuentes, no tienen ningún oficio? Y nos producen un problema enorme. Yo le preguntaba por su experiencia con Porras, porque me parece un lujo haber conocido a Raúl Porras Barrenechea. Para quienes nos están viendo y no tienen ni idea de quién hablamos, a ver, no sé, quizá la referencia más ordinaria sea la del billete de 20 soles, ¿no? ¿Alguien tiene un billete de 20 soles por ahí donde aparece Raúl Porras? Probablemente tenga yo uno acá. Adelante. Pero Raúl Porras es, por supuesto, a ver, aquí está. Aquí está, Raúl Porras Barrenechea. Ahí está, para los que no saben quién es Raúl Porras, es el señor que aparece en el billete de 20 soles. Un historiador absolutamente genial. Y un gran escritor, Renato. Y un gran escritor. Te cuento una anécdota. Yo acompañé al doctor Porras en Relaciones Exteriores a Buenos Aires. Y se me ocurrió, en una delegación, pero era el secretario Porras, y se me ocurrió llevar sus libros. Y cuando llegué a Buenos Aires, le dije al doctor Porras: doctor, ¿no le parece que le debo dar estos libros a Borges? Borges era director de la Biblioteca Nacional. Cuando hablamos de Borges, con Renato estamos hablando de nuestro Cervantes, claro. ¿No es cierto? Es el más grande escritor que hemos tenido en América Latina, ¿no es cierto? Sí. Mario Vargas Llosa lo dice, ¿no es cierto? Ustedes estaban en Buenos Aires, Borges era el director de la Biblioteca Nacional. De la biblioteca. Y entonces fui, deposité los libros diciendo que venía en la Comisión Peruana y tal cosa, y a los 2 días viene Porras y me dice: Neira, me ha llamado Borges por teléfono y me ha dicho: mire, usted es un historiador que escribe muy bien, muy bien. Y se le caía el ojo así a Borges. Yo me estoy volviendo ciego, pero mi madre me lee. ¿Y a los 10 minutos que está usted leyendo, le dije: mamá, ya, madre, no me lea más, este hombre sabe escribir, llámelo. Y entonces, qué raro, señor doctor Porras, yo quiero conocerlo. Y fuimos a conocer a Borges. A Borges, como quien conoce a Homero, pues, claro, ¿no es cierto? Claro, bueno, claro. Una cosa de estas. ¿Y qué recuerdos tiene de ese encuentro con Borges? Estupendo, estupendo, te lo cuento. Le dice Borges a Porras: estoy haciendo una antología de la poesía latinoamericana que me han pedido. ¿Quién piensa usted del Perú? Y entonces Porras le dijo: Vallejo. Naturalmente, le dijo, naturalmente. Además, usted era amigo de él. Pero otro más. Entonces dijo, José María Eguren, le dijo, Eguren. Y entonces todavía veía a Borges y dijo: Eguren, me parece que el joven Neira, ¿no? No está muy de acuerdo. Le dije: no, Eguren no, perdón, doctor Porras, pero... Dijo, no le gusta Eguren. Y entonces Borges le dice: pues, ¿puede decirme un poema de Eguren? A Porras le dice primero: ¿puede decirme un poema? Y Porras le dice: no me puedo acordar, pero... Entonces, ¿usted puede? Sí, le digo: hoy se casa el conde Nuez, viene Santón, y la novia estornuda. Y Borges dice: estornuda, muy malo, esto es muy malo. Entonces Borges me reprochó, me dijo: por culpa suya... Eguren no va a aparecer en la antología. Eguren no va a aparecer en la antología. A las 2 al mes viene muy contento Porras, trabajamos en su casa, y me dice: Neira, le gané. ¿Por qué? Le digo: ¿qué cosa, doctor? Yo no compito en nada con usted. Me dice: la antología me ha llegado y ha puesto Eguren. Apareció Eguren finalmente en la antología de Borges. Entonces, ¿por qué Porras nos llamó? Fue una casualidad, un azar, pero cual fue muy beneficioso para nosotros, ¿no? El profesor Vargas Llosa y Macera, y Carlos Araníbar, que heredó la cátedra, fue senador y no tenía tiempo para acabar sus lecturas. Y entonces Mejía Vaca le dijo... Juan Mejía Vaca. Juan Mejía Vaca, sí. El editor, le dijo: Raúl,
contrata, como hacen en Europa, un asistente. Entonces por el dijo, yo necesito 3 o 4. Y los contrató a Pablo Macera, usted y Mario Vargas Llosa. Así es. Entonces Mejía Vaca le dijo, yo les pago, pero que lean por ti. Entonces fueron los lectores de Porras, qué tal confianza. ¿Qué edad tenía usted? 21, 22 años. Qué bárbaro, qué experiencia. Éramos unos monstruos. Qué experiencia. Como habíamos leído todo, como lo ha sido Lucho Loaiza. Claro. Yo no podía encontrar un libro que no hubiera leído Loaiza, se lo sabía de memoria. Extraordinario, otro personaje así. ¿Dónde le tocó aprender más del Perú? ¿En San Marcos, estudiando en el Perú, o fuera? Porque usted vivió 30 años fuera, y a veces hay gente que dice, cuando uno se va del país pierde autoridad para referirse al país. Pero cuando uno se va del país, a mí me ha pasado por mucho menos tiempo que usted, uno también aprende a conocer mejor su país, porque lo ves también a distancia, y la distancia te permite la perspectiva desapasionada de quien aprende a reconocer, ¿no? El país se va contigo, el país te acompaña, de los recuerdos, las nostalgias. Mira, en París lo primero que descubríamos nosotros, Julio Ramón, Cortázar, era que éramos latinoamericanos. La primera cosa. Y segundo, una experiencia, en mi caso particular, siendo periodista de Expreso, se presentaron las invasiones de tierras y entonces José Antonio Encinas, que era un director de lujo en ese momento del diario Expreso, este hombre había conseguido ser doctor en Harvard en matemáticas y en filosofía, y dirigía un periódico. El periódico que tenía era chicha, pues, ¿no? Y una página editorial muy seria. Y decían que era Expreso, con eso bien popular, así, ¿no? Y una buena página donde estaba también Raúl Vargas, ¿no? Abelardo Quendo, y escribíamos, teníamos menos de 25 años, y escribíamos bien. Decía que ese periódico, esa mezcla de populacho y jóvenes eruditos, era el matrimonio de un profesor de Harvard con una puta del Callao. Más o menos, y por eso vendía muchísimo. Entonces, en esa situación me enviaron al Cusco simplemente a que contara de la manera lo más objetiva posible las historias de la reforma agraria. No, sí. Las invasiones de tierras. Ajá, las historias previas a la reforma. Claro. Lo que produjo la reforma después, o los militares. Pero entonces yo escribí como si fuera un cronista. Ese fue su primer libro, ¿verdad? Cusco, historias. Cusco, Tierra y Muerte. Historias de, ¿cómo es? ¿Tierras? Cusco, Tierra y Muerte. Tierra y Muerte. Que fue premio nacional. Yo a los 26 años en el Perú, Fomento de la Cultura. Yo no hice más que unas crónicas contando la verdad, lo que yo veía. Entrevistaba a hacendados y campesinos. Y luego, cuando regresé a Lima, Sebastián Salazar Bondi, Manuel Escorza, me dijeron, Hugo, formidable, todo Lima lo lee, ponle un colofón. Y escribí un colofón. Y ese premio lo gané por el libro. Entonces, descubrí el Perú adentro con los campesinos. Y afuera me di cuenta que era tan importante tener una conciencia de ser latinoamericano, que podíamos aspirar la cultura del mundo compitiendo con los europeos. Tenemos que terminar, pero yo no quiero terminar sin preguntarle dos cosas sobre los peruanos, más que sobre el Perú, para tratar de aterrizar un poco más la pregunta. Una, ¿cuál es el vicio que usted siente que los peruanos nos cuesta superar más, nos cuesta erradicar más, que es nuestra rémora, que a través de los años y de las décadas y de los siglos no hemos podido superar? Y por otro lado, ¿cuál es, por oposición, ese talento innato del peruano que hace que usted, espero, tenga esperanza de que en el futuro pueda ayudarnos a hacer una mejor sociedad? Lo primero es acabar con el conflicto de la herencia india y de la herencia española, ser otra cosa. Por eso en mi libro digo la tercera mitad, superar, ir más allá. ¿Se puede curar esa herida? ¿Ah? ¿Se puede curar esa herida? ¿Se puede salir de ese trauma? A partir de la creación, a la creatividad de reponer, de juntar estas cosas, estas herencias. Y la segunda, darse cuenta que el Perú, como México, como India, la India, son sociedades muy complejas y no somos solamente una nación, somos una civilización. Hemos tenido negros, chinos, asiáticos, eso es una ventaja. La influencia europea, la ruptura con España, y entonces somos un país muy complejo, por eso nos demoramos en formar nación y formar Estado, pero lo tendremos que tener,
¿Por qué? Porque los países sencillos y simples es más fácil, Uruguay o Chile. Don Hugo, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer conversar con usted. Ha sido como una oleada de profundidad en medio de estas noticias que nos valoran el hígado todo el tiempo. Sí, claro. Si te quedaras en una isla 3 meses. Si me quedara en una isla 3 meses. 3 meses. Tendrías que, si te llevas solamente una colección de cuentos, o ¿qué te llevas? ¿Los cuentos de Julio Ramón Rivero o los cuentos de Cortázar? Uy, qué difícil. Probablemente me lleve los cuentos de Julio Ramón. Sí, porque si me llevo los de Cortázar voy a querer regresar a donde sea que esté. Si me llevo los cuentos de Rivero, me quedo en la isla. Ya no intento salir de ahí. Sí, yo soy una rata. Era amigo de Julio Ramón, pero me llevaría a Cortázar. Don Hugo, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por todo.